buen día, ¿cómo están? Qué gusto de que hayan llegado a este punto de encuentro que tengo hoy día con una doctora que nos va a conversar de un montón de cosas, porque, a ver, ella es docente de medicina de la Universidad del Desarrollo, es pediatra del equipo NANEAS. ¿Qué será equipo NANEAS? Ya le vamos a preguntar. Del Hospital Padre Hurtado también le vamos a preguntar cuál es ese hospital. Y la clínica alemana. Ahora, ¿de qué vamos a hablar con ella? Ella es pediatra, pero además ella es experta y nos va a hablar de los niños y adolescentes con necesidades especiales en salud, que parece que eso es lo que significan ANEAS, ¿no? Me tinca. Vamos a hablar porque hace muy poquito, hace unos días, fue el día, se conmemoró el Día de los Niños y las Personas Down. ¿Por qué? Para visibilizarlos, para saber de qué se trata, para saber que ellos no son tan diferentes, o sí son diferentes y son diferentes. Es eso, nada más. Bueno, entonces, hola, doctora Carolina Mercado, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por llegar a este punto de encuentro. Hola, ¿cómo estás, Miriam? Bien, gracias. Qué Muy bien. bueno. Oye, Carolina, a ver, partamos por el comienzo. Tú eres docente Sí, universitaria de la Universidad del Desarrollo y eres pediatra de un equipo que se llama NANEAS. ¿Qué significa NANEAS? sí, soy pediatra de este equipo maravilloso que atiende a niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales de atención en salud. Y eso es lo que significa NANEAS, es la sigla de todo este gran nombre para referirse a niños, niñas y adolescentes que tienen enfermedades crónicas, problemas o condiciones crónicas de salud y que requieren de una mayor número de atenciones en los servicios de salud, requieren de mucha más preocupación por los distintos equipos de salud. Me quedó clarísimo. Y lo otro que yo preguntaba cuando te hacía la presentación es, ¿cuál es el Hospital Padre Hurtado? El Hospital Padre Hurtado es el hospital que queda en la comuna de San Ramón, en el límite entre San Ramón y La Pintana, y atiende a las comunas de San Ramón, La Pintana y La Ya, Granja. ya. Y Sí. tú entonces trabajas ahí y en la clínica alemana. Trabajo ahí y en la clínica alemana, exactamente, que fueron los dos Ya. lugares además donde yo me formé, porque yo hice la beca de pediatría en ambos lugares, así que me quedé después Ah, trabajando. perfecto. Oye, entremos en materia. Sí, Dijimos que el día 22 de marzo, recién pasado, era el Día Mundial del Síndrome de Down. sí, Cuéntame el un día poquito. 21. El 21 de Perdona, marzo. sí, sí, perdona, el 21 de marzo. Sí, pues el 22 es el Día del Agua. No, Sí, no, hoy día el sí. del agua. Bueno, el día 21 recién pasado eh, fue el día de visibilizar, digamos, el Día Mundial del Síndrome de Down. Cuéntame un poquito, ¿qué significa el hecho del síndrome de Down así de grandes rasgos? Mira, el síndrome de Down es una condición genética que quiere decir que cada uno de nosotros en todas nuestras células tenemos información almacenada en forma de genes, ¿ya? En forma de cromosomas. Cada cromosoma tiene muchos genes. Eh, el síndrome de Down es una alteración que se produce a este nivel, a nivel de los cromosomas, donde los pacientes que tienen esta condición tienen, en vez de 2 copias del cromosoma 21, tienen 3 copias del cromosoma 21. Y eso condiciona una serie de características que los hacen distintos a otros niños sin esta condición. Y tú te dedicas específicamente a ellos. Yo, dentro de nuestro policlínico NANEAS, que atiende a muchos niños con distintos tipos de necesidades, que tienen distintos tipos de necesidades especiales y tienen distintos tipos de patologías, la patología que vemos o la condición que vemos más frecuente es el síndrome de Down. Y sí, así es que vemos muchos de estos pacientes tanto en el Hospital Padre Hurtado como en la clínica alemana. ¿Tú dirías que eso ha ido aumentando? ¿Qué dicen las estadísticas? Mira, las estadísticas internacionales, y depende un poco del país donde uno se ponga, pero en general en el mundo el síndrome de Down se da en 1 de cada 700 a 800 recién nacidos vivos, ¿ya? Si tú te vas a Inglaterra, por ejemplo, específicamente, hay alrededor de 1 en 1000, en el muy poquito. Y si uno viene a Chile, aquí en Chile tenemos mayor tasa de síndrome de Down, tenemos alrededor de 1 en 400 a 1 en 500 recién nacidos vivos. Lo que nos posiciona dentro de los países con más tasas de síndrome de Down en Latinoamérica.
¿Y se ha estudiado eso? ¿Cuál es la razón? Mira, no sabemos por qué en Chile tenemos más que en el resto de Latinoamérica. Sabemos que hay algunos factores de riesgo asociados y el más estudiado ha sido la edad materna. Sabemos que a mayor edad materna el riesgo de tener un hijo con esta condición aumenta y después de los 35 años empieza a aumentar en forma importante, pero no sabemos qué otros factores están jugando para que en nuestro país tengamos mayores tasas. Sí pasa que en países como Inglaterra, por ejemplo, donde el aborto está legalizado bajo cualquier punto de vista, ahí se ha visto que en esos países que hay aborto libre, las tasas de síndrome de Down disminuyen. A ver, ahí me surge una pregunta, porque el tema del ¿Mm? aborto podría estar a lo mejor involucrado en esta baja tasa que tienen ellos. Eso significa que, ¿en qué edad se hace, en qué edad gestacional, se hace el estudio, aquella típica, no sé, ecografía en la que se mide, no tengo muy claro qué, un huesito? ¿En qué edad gestacional se hace ese estudio? Mira, eso es una muy buena pregunta porque aquí en Chile también tenemos la posibilidad de hacer el diagnóstico prenatal de síndrome de Down y sin embargo lo hacemos muy poco. Eh, Hay Perdona, ¿por qué? varios, ¿Por qué se sí, hace tampoco? ¿Hay que solicitarla específicamente? se hace muy poco porque esto se hace en pasos, digamos, ¿ya? Y el primer paso es ver la edad de la madre. Entonces, si la mamá tiene menos de 35 años, digamos, va al tamizaje estándar, a la evaluación Ya, estándar que en Chile en general se hacen en los consultorios, ¿ya? ya. Eh, con ecografías. Y la ecografía es dependiente de los hallazgos que tú encuentras en esta ecografía, depende de quién hace, cuán experta es la persona que hace la ecografía Ya. para poder encontrar o no estas cosas. Entonces, por eso que como en Chile no está centralizado el diagnóstico, o sea, la pesquisa, sino que cada embarazada va a su consultorio, eh, los expertos están en los hospitales en general, entonces probablemente por eso también tenemos pocas tasas de diagnóstico prenatal. Mm. La ecografía entre las 11 y las 14 semanas, que después de la ecografía que uno se hace cuando se entera que está embarazada, es como la segunda ecografía, es ahí donde los ginecólogos expertos en ecografías van a buscar dos cosas principalmente. Uno es el hueso nasal, que es lo que tú nombrabas, Sí. es la presencia, la ausencia de hueso nasal es lo que nos hace un poco estar atentos y alertas a ver si este niño que viene puede o no tener síndrome de Down. Y lo otro es una cosa que se llama translucencia nucal, que es como Mm. la cantidad de tejido que hay entre la columna y la nuca. Y eso también está aumentado, esa medición está aumentada en niños que tienen síndrome de Down. Entonces, con esos dos factores, más la edad materna, se saca como un pronóstico y uno dice, bueno, este niño tiene baja probabilidad de tener síndrome de Down, mediana o alta. Eso también se puede sumar a ciertos exámenes de sangre donde se buscan algunos marcadores hormonales y todo eso nos da un pronóstico o una probabilidad en realidad, ¿ya? Ujú. Si nosotros quisiéramos confirmar en niños que tienen probabilidad elevada de tener síndrome de Down porque tienen una madre mayor de 35 años, tienen estos indicadores en sangre y en la ecografía, entonces ahí se hace un examen que es más invasivo, que es una punción en la guatita de la mamá para sacar líquido amniótico o para sacar otro componente que se llaman vellosidades coriales que tienen el ADN de la guaguita. Y entonces Ya. ahí podemos estudiar directamente el ADN de la guaguita y con total propiedad confirmar o descartar el diagnóstico. A ver, mi pregunta iba más bien para ir preparando a esas familias que están esperando esas guaguitas, ¿no es cierto? Esos bebés. Porque estuve leyendo un poco sobre la historia del tema de los niños con síndrome de Down, y es que han sido por muchos años, por mucho tiempo, escondidos. Hay algunos que incluso los dejaban escondidos allá al fondo del patio en unas casuchas especiales. La gente se avergonzaba de ello, y hay familias que tienen no uno, sino que dos y tres hijos en las mismas condiciones. Entonces era para ir preparándolas, porque leía unos testimonios en que la gente, cuando la mamá estaba
en el parto, veía que las caras de los médicos se miraban con cara de funeral, y no había ninguno que quisiera decirle, explicarle lo que estaba pasando. Cuéntanos un poco, ¿ha ido cambiando esa percepción, ya sea de los médicos como de las familias? Yo diría que sí, yo diría que sí, si bien lo que conversábamos del diagnóstico prenatal es tan importante, porque una de las cosas que hace es preparar a las familias para la llegada de este niño distinto al que uno se imaginaba, ¿ya? Y alrededor de esta condición distinta, como dices tú, habían muchos mitos, y mitos que hemos intentado ir derribando con el tiempo a medida que hemos ido teniendo más experiencia y más conocimiento del tema, pero igual muchas veces hay algunos mitos que exceden lo que uno pueda enseñar y quedan como grabados en la gente. Entonces, una de las cosas importantes del diagnóstico prenatal es ir de antemano preparando a esta familia para el nacimiento de un niño con síndrome de Down, y no solo irlos preparando desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista emocional para recibir este niño, sino que también desde el punto de vista médico. Sabemos que los niños con síndrome de Down tienen ciertas enfermedades más frecuentemente que la población general, y podemos entonces ir a buscar estas condiciones, por ejemplo, problemas al corazón, por ejemplo, que nazcan más chiquititos o que nazcan en forma prematura, y podemos tratar de prevenir algunas de ellas, como la prematurez, o de anticiparnos a si este niño viene con un problema al corazón. Bueno, nos programaremos para que nazca en el lugar que mejor puedan hacer para solucionar su problema. Entonces, todo eso es la importancia del diagnóstico prenatal, y yo creo que sí, la realidad de los niños con síndrome de Down en Chile ha ido cambiando desde esa realidad que tú me describes, donde se les escondía, se les ocultaba. Ahora estos niños cada vez son más parte de la sociedad, y eso ha sido gracias al trabajo de mucha gente, y sobre todo a las familiares de niños con síndrome de Down que se han esforzado mucho por hacer que sus niños sean valorados y considerados por igual en la sociedad. A ver, antes de hablar del tema de la situación de inclusión, digamos, que hay hoy día cada vez mejor, afortunadamente, hablemos un poquito de la supervivencia. Antes, niños con síndrome de Down no tenían un pronóstico muy bueno, digamos, de supervivencia. Okay. Generalmente, no sé, tenían 18 años, 20 años y se suponía que no iban a durar más. Pero hoy día es costumbre, es fácil, digamos, encontrar personas con síndrome de Down ya de bastante más edad. De hecho, hay algunos que han quedado fuera, por ejemplo, de las regalías, de los beneficios de gobierno, porque los beneficios de gobierno llegan hasta los jóvenes con hasta 26 años, pero después quedan solos. Cuéntame cómo ha ido eso evolucionando, ha ido mejorando, obviamente. Ha ido mejorando. Sí. Sí, ha ido mejorando, y ha ido mejorando muchísimo. Ahora el promedio dado la probabilidad de llegar hasta los 60 años es alta en pacientes con síndrome de Down. Entonces, además, esto pasó de ser una patología de la pediatría a también convertirse en una patología de los médicos de adultos, porque efectivamente las personas con síndrome de Down ya no se quedan en la adolescencia, viven hasta ser adultos con todas las ventajas que eso significa, con todos los desafíos que eso significa en términos de autonomía, y también con todas las patologías asociadas a los adultos. Entonces, sí, efectivamente la probabilidad de vida de los pacientes con síndrome de Down ha ido aumentando muchísimo. Ahora, tú me dices que tienen algunas enfermedades, pueden tener, no necesariamente, pero pueden tener algunas enfermedades asociadas, pero también hay diferentes grados de Down. ¿Cómo se explica eso? Porque si todos tenemos 46 cromosomas de pares en 23, ¿no es cierto? Pero ellos tienen el cromosoma 21 duplicado, o triplicado más bien, ¿no? Por algo tiene el nombre de trisomía 21. Todos deberían ser iguales, y no, hay algunos que son más al nivel, me estoy refiriendo en el nivel intelectual, más cercanos a lo limítrofe, y hay otros que son no sé si llamarle un Down profundo, pero no sé explicarme de otra manera. ¿Por qué se daría esa diferencia? Mira, eso era una concepción antigua de que
ya nosotros no hablamos de grados de síndrome de Down, los pacientes tienen síndrome de Down o no tienen síndrome de Down, ¿ya? El síndrome de Down no se clasifica en grados. Lo que sí clasificamos en grados es la discapacidad intelectual. Y si bien el 100% de los pacientes con síndrome de Down tienen algún grado de discapacidad intelectual, la mayoría tiene discapacidad intelectual leve a moderada, ¿ya? Y muy pocos tienen discapacidad intelectual severa. Y eso tiene relación con varios factores, no es un solo factor, no es como decir, tienen este gen más o este gen menos, entonces tienen más o menos discapacidad intelectual. Tiene que ver mucho también con las enfermedades que tuvieron en el periodo neonatal, y por eso también de nuevo volvemos al diagnóstico prenatal. ¿Cuán enfermitos estuvieron sus primeros meses y años de vida? ¿Cuál fue el cuidado que se les dio los primeros meses y años de vida? ¿Qué tipo de terapias y de rehabilitación recibieron estos primeros años de vida? Todos esos factores influyen en el grado de discapacidad de una persona con síndrome de Down. Entonces, el grado de discapacidad es multifactorial. Me quedó clarísimo. Lo que pasa es que uno siempre piensa que el síndrome de Down va asociado sí o sí pero claro, va asociado a una discapacidad intelectual, pero intelectual, sí, pero no necesariamente, claro, no tiene que ver específicamente porque es Down, sino que porque tiene esa condición aparte de la parte de la discapacidad intelectual, ¿no? Exacto. Eso es lo que nosotros clasificamos en grados, ¿ya? Entonces un paciente puede tener la misma trisomía 21 libre, o sea, tener 3 cromosomas 21 exactamente iguales y tener discapacidad intelectual leve y otro moderada y otro severa, ¿ya? Claro, y en el fondo los niños con síndrome de Down son tan distintos como lo somos todos nomás. Exacto. Eso yo trato también un poco de explicarle a los papás cuando van a mi consulta que me dicen, no, es que los niños de síndrome de Down son todos amorosos, ¿y por qué el mío no es tan amoroso? Bueno, porque no todos los niños, eso es otro mito, no todos los niños con síndrome de Down son súper amorosos. Hay niños con síndrome de Down más extrovertidos, otros más introvertidos, otros más tranquilos, otros más inquietos, como cualquier otro niño que se está desarrollando y que tiene sus propias características personales. Tú dijiste en algún momento que el tema de la supervivencia, que ha ido creciendo la expectativa de vida que tienen, ha ido también haciendo diferencias en las especialidades médicas, porque hay pediatras, digamos, que son más especialistas que otros, obviamente, en el tema del síndrome de Down, pero no así en las enfermedades de adultos. ¿Cómo son tratados ahí? Mira, es todo un tema en general en los pacientes NANEAS y específicamente en los pacientes con síndrome de Down que tienen sus expectativas de vida mucho mayores que otras patologías, la transición al mundo de los adultos. Es un tema que es reciente y que estamos todavía tratando de dilucidar cómo hacerlo de la mejor forma posible. Lo que pasa hasta ahora en la mayor parte, por lo menos del sistema público y también mucho del privado, es que se hace como una transición media al lote, media así como sea nomás, como natural, como ya ahora cumpliste 18, entonces te toca ir a ver un médico de adulto. Y lo que pasa habitualmente es que en el mundo de los adultos los médicos son bastante más como secos, menos paternalistas, entonces se encuentran con este doctor completamente distinto al doctor que tuvieron además durante los primeros 18 años de su vida. Entonces, en realidad ha sido un contraste bien importante y ha sido un desafío para las familias pasar al mundo adulto y para los pacientes sobre todo. Me voy a ir más un poco para el tema de los NANEAS. Tú estás en este equipo NANEAS en 2 lugares. ¿Cuáles son, definitivamente, son el síndrome de Down el más prevalente, el que más te llega? ¿O hay otras enfermedades y otras patologías que son también muy recurrentes en Chile? Mira, en el hospital hicimos un estudio más o menos de nuestro... Analizamos nuestra población y vimos qué teníamos, qué pacientes teníamos, con qué patologías teníamos. Y vimos que más o menos el 35% de nuestra población era síndrome de Down. ¿Ya? O sea, es de la mayoría. Y como un 20%, que es el otro gran grupo, son los niños con parálisis cerebral.
¿Ya? Y ahí ese es un grupo importante de pacientes también con problemas neurológicos habitualmente severos, derivados desde el periodo neonatal o por infecciones o enfermedades muy dañinas los primeros meses de vida. Y ese es el segundo grupo más importante. Y después un tercer gran grupo es de muchas enfermedades que son, digámoslo, raras, ¿ya? Que sé Ya, que hablaron con la poco doctora Repeto, frecuente. o poco frecuente. Hablaron con la doctora Repeto en algún capítulo de las enfermedades raras o Sí, poco frecuentes. sí, Tenemos muchos pacientes que ya. agrupan al final casi la mitad de nuestro poli, pero que tienen diagnósticos puntuales cada uno de ellos. Eh, Ya, y ya. eso es como el gran volumen de nuestro policlínico en ANEAS. Y en la clínica alemana va más o menos parecido, ¿ah? No hay mucha diferencia. De hecho, en la clínica alemana, los pacientes con síndrome de Down, como son muchos más que el resto, se dividieron en un poli o en una consulta aparte. Entonces, tienen como sus especialistas los pacientes con síndrome de Down y el resto de los pacientes en ANEAS, otro grupo de especialistas. Pero igual esos pacientes llegan ahí hasta los 18 años. Y después que cumplen los 18 años, ya se fueron, digamos, para otro lado, ¿no? Ya no pueden continuar ahí, contigo, Exacto. digamos. Exacto, y lo que pasa habitualmente es que se van al médico que se hace cargo de su patología principal. Por ejemplo, los niños con parálisis cerebral que tienen muchos problemas neurológicos, epilepsia, se van con el neurólogo. Los niños con síndrome o los pacientes con síndrome de Down se van o con un internista o con un genetista. Y así se van yendo como hacia el médico que les soluciona la mayor cantidad de sus problemas, pero se pierde este enfoque integral que es tan importante. A ver, tú más o menos nos hablaste un poco de la integración de las políticas en salud. Cuéntame un poquito, las políticas en educación, ¿cómo estamos en eso? Tú sabes un poco, por la experiencia que tienes con tus pacientes, ¿no? ¿Cómo estamos en esa parte? Mira, yo creo, para no ser súper pesimista, yo creo que hemos tenido avances, ¿ya? Ya, Que no ya, son suficientes todavía, está más que claro, pero hemos tenido avances. Cada vez yo veo más en mi policlínico niños con síndrome de Down incluidos en, por ejemplo, jardines infantiles y salacunas con otros niños, eso ya lo vemos frecuentemente, o sea, no los excluyen o no les hacen el quite a menos que sean niños con mucha patología, muchas otras cosas asociadas, donde las educadoras ahí no se sienten capaces de hacerse cargo por la cantidad de patología. Pero digamos un niño con síndrome de Down sano, que les decimos nosotros que es como un niño con síndrome de Down que no tiene grandes patologías asociadas, ahora frecuentemente se ven incluidos en los jardines infantiles y sala cuna. Ese yo creo que es un punto que va mucho más avanzado que el resto. Y a medida que vamos aumentando en la educación, se van viendo un poco más de dificultades. Ya por ley los colegios debiesen tener o ofrecer a los padres un programa de integración escolar en caso de que los padres quisieran matricular a su hijo en un colegio, digamos, habitual, ¿ya? Y este programa de integración significa darle al niño las herramientas para que pueda aprender igual, ¿ya? Debería contar con una educadora diferencial, con una psicóloga, con kinesiólogos, con terapeuta. Eso es como lo ideal. Lo real es que no todos los colegios tienen, y los que tienen, no en todos los colegios es igual. Entonces tenemos colegios claro. en los que esto funciona mejor y colegios en los que funciona peor. Y en algunos colegios en que no funciona. Y en Hemos algunos colegios en visto que no funciona nada. Claro, hemos visto reclamos tantos, ¿no? De mamás que dicen el niño no tengo dónde ponerlo porque no lo reciben, porque dicen que no, que es violento o simplemente, como dices tú, no se sienten capacitados Sí. para tenerlos en sus colegios. Eh, para ir terminando, Carolina, me gustaría mucho, eh, yo sé que a ti los niños ya te llegan como niños, como bebés o como niños, porque eres pediatra. ¿Qué Sí. pasa y qué le dirías tú a esas familias que esperaron a lo mejor con mucha ilusión un hijo y se encontraron con un hijo con síndrome de Down? Yo me imagino que deben pasar de la perplejidad, del no querer saberlo, de irse en contra de todo el mundo, porque ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí? Etcétera.
¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo hacen ese seguimiento, ese apoyo a esas familias? ¿Qué le Mira, dirías tú nos ha a tocado una muchos casos. parejita? Sí, sí, dime. Nos han tocado muchos casos como los que tú describes, familias que esperaban su hijo, digamos, como había un comercial muy lindo de una familia que iba a la playa y llegando a la playa ven que está el camino cortado, que no los dejan pasar y los desvían hacia la montaña. Y entonces se encuentran en la montaña cuando ellos querían ir a la playa. Y esto un poco es como la visualización de esto, que los papás esperan su hijo, todos esperamos cuando estamos esperando una guagua, un hijo sano, y cuando nace un niño con síndrome de Down, por todos estos mitos que tenemos incorporados, se nos viene el mundo abajo, y eso es, primero yo diría que hay que decirle a los padres que eso es normal que pase. ¿Ya? Nadie quiere tener un hijo que tenga más dificultades que el resto. Y efectivamente, los pacientes con síndrome de Down, si bien ahora tienen muchas menos dificultades que antes, sí tienen un poco más de dificultades que el resto de los niños. Y por lo tanto, el sentir pena, el sentir rabia, el sentirse frustrado, el sentirse culpables es normal. Sería eso lo primero que diría. Y después, a partir de reconocer que esto es un sentimiento normal, uno lo puede empezar a trabajar. Y entonces ahí yo instaría a estas familias a buscar un equipo multidisciplinario, un equipo que trabaje, que tenga experiencia en personas con síndrome, pacientes con síndrome de Down o con otras patologías y que trabaje en equipo, porque un solo pediatra, un solo médico no puede hacer todo este trabajo. Necesita un equipo. Ya, Y ya perfecto. después, este equipo es el que le va a ir mostrando el camino y finalmente se van a dar cuenta de que todos los miedos, todas las incertidumbres, todas las preocupaciones que tenían al principio se van como achicando, se van condensando en pequeñas preocupaciones, en pequeños problemas que después se van solucionando. Y ya después, si tú hablas con una familia, una mamá de un paciente con síndrome de Down de 6, 7, 8 años, te cuentan otra historia, otra realidad de la que siente que va a vivir una mamá que tiene una bobita de un mes con síndrome de Down. Entonces, Claro, claro, sí, qué bien. Oye, un millón de gracias, Carolina, por haber estado hoy día con nosotros y habernos despejado un poquito las dudas y estos mitos, como dices tú, que han existido por toda la vida de los niños Down, que dicho sea de paso, el nombre es por un médico, tengo entendido que es el por un que mes. recién inició los estudios sobre estos niños, que antes le llamaban cretinismo, tengo entendido, ¿no? No, no, tenían nombres muy feos. El cretinismo es para el Sí, hipotiroidismo congénito, pero para los niños con síndrome de Down les decían mongólicos claro. o otro tipo de adjetivos muy descalificativos, muy feos que Sí, ya no usamos bajo y ya ningún no se punto de vista. usan, sí. Y para terminar, quería, si alcanzo en el tiempo, Por supuesto, agradecer porque, como te decía, este trabajo jamás se hace sola. Yo sola no podría hacer ni la mitad de lo que hago con mis pacientes, entonces quería agradecer y mandar un saludo a mis equipos del Hospital Padre Hurtado y de la Clínica Alemana, porque en realidad este trabajo de trabajar con pacientes con necesidades especiales es un trabajo de equipo, y el equipo es lo más importante. Y también con las familias, son parte del equipo. por supuesto, son parte del equipo. Muchas gracias, Sí. doctora Carolina Mercado, por haber estado hoy día con nosotros. Llegó a este punto de encuentro. Ella es docente de medicina de la Universidad del Desarrollo, pediatra del equipo NANEAS del Hospital Padre Hurtado y Clínica Alemana. Muchas gracias por haber llegado a nuestro punto de encuentro. Gracias a ustedes. Chao. Chao. Muchas gracias a ustedes también, señores y señores, por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue Punto de Encuentro.